Estimados amigos, estamos en una nueva edición de su programa Línea Política para analizar a profundidad los aspectos más relevantes ocurridos en la semana última, en la semana política del país. Este es un programa que se transmite por BES TV, de BES Cable, BHTV de Cable Más, Win TV, Conectados TV y se reproduce también por las redes sociales de la Coordinadora Republicana y el portal La Abeja. Soy Ángel Delgado y en compañía de Enrique Valderrama vamos a desarrollar las incidencias del presente programa. Buenas tardes, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué novedades tenemos para comentar para esta semana correspondiente? Muy buenas tardes, estimado Ángel. Saludos a todos los que están pendientes de la transmisión y la proyección de Línea Política a través de las diferentes plataformas y cables. El día de hoy vamos a analizar un asunto fundamental que tiene mucho que ver con el tema del sistema de justicia en general, pero creo que es el punto neurálgico y es la entrada en vigencia, la crisis y evidentemente la definición sobre la Junta Nacional de Justicia. Sí, Hemos visto cómo a lo largo de estos meses se ha venido debatiendo el tema, postergado por el Congreso incluso hace poco, pero evidentemente retomado por los escándalos que se han suscitado alrededor de las declaraciones de Villanueva y alrededor de un comportamiento sinuoso de la Junta Nacional de Justicia. Creo que deberíamos empezar hablando un poco de su nacimiento y de su forma de actuar sí. en estos años, Ángel. No, por sentido alguno, es un organismo espurio que nació de una coyuntura que se creó y que luego se está descubriendo que fue montada adrede entre el gobierno de turno encabezado por Lagarto Vizcarra, el IDL encabezado por el señor Gorriti y el fiscal Sánchez y otros miembros del Poder Judicial y de la Policía Política de este país en donde estaba el señor Colchado. Estas fuerzas del mal, para llamarlo de alguna manera, eh, se confabularon para un golpe de Estado a la democracia peruana y entonces, a raíz de un incidente y de una manipulación de audios y de una intervención indirecta, porque a los miembros de la Corte Suprema, a los fiscales supremos, incluso a los del antiguo Consejo Nacional de Magistrados, no se los podía investigar, sino a través de un proceso que requiere un protocolo claro. Se violentó todo eso, se hizo un escándalo periodístico mentiroso y entonces se aprovechó para dar un golpe de Estado, capturar el Ministerio Público, subordinar al Poder Judicial y darle cauce a esta rama de la policía política, la DIVIAC, encabezado por el señor Colchado, con el objeto de golpear a los adversarios políticos de los caviares y del gobierno del señor Vizcarra, cosa que hay que decirlo con toda claridad tuvo éxito, puesto que el resultado más importante fue la eliminación de la Constitución del Consejo Nacional de Magistratura, que era un órgano que tenía que ver con la elección de jueces y fiscales, pero que tenía una composición plural. Había representaciones de la sociedad civil, del Colegio de Abogados, de los colegios profesionales, de las universidades públicas y privadas, representantes del Poder Judicial, del Ministerio Público también, y esta representación plural fue cambiada por un pseudo concurso público que hizo que se tuviera una composición homogénea, caviarizada de esta Junta Nacional de Justicia, con el apoyo del Parlamento de entonces, asustado por la amenaza de su cierre, que finalmente meses después se produjo inevitablemente, y entonces tenemos una Junta Nacional que reemplaza al Consejo Nacional de la Magistratura, que fue violentado en forma violenta, de modo express, sin que hubiera ninguna capacidad de defensa por parte de los implicados. Se destituyó incluso a los suplentes que no tenían nada que ver en los escándalos que habían revelado los audios en torno a esta investigación de los cuellos blancos del puerto del Callao, ¿no? Entonces, tenemos una Junta Nacional de Justicia que sanciona el triunfo caviar de una determinada posición política para manejar la justicia en el Perú. Y una de las formas de manejarla es enrolar, captar jueces y fiscales orientados
en una determinada perspectiva política, rompiendo lo que es la razón de ser de los organismos que administran justicia, esto es su imparcialidad, el estar por encima de la contienda y por esa razón entonces tener una legitimidad de quien no interviene directamente, sino resuelve los conflictos y tiene legitimidad para hacerlo. El garante del funcionamiento del orden democrático, el Poder Judicial, el Ministerio Público y la policía que acompañan las investigaciones, de repente dejaron su rol independiente, su neutralidad fundamental y se convirtieron en juego de la base política, la maniobra política de entonces. Y entonces se usó a jueces y fiscales, se usó a la justicia peruana, mira tú, para perseguir a los rivales, para meter a la cárcel a Keiko Fujimori, para propiciar la muerte del expresidente Alan García y para limbrar de rivales el escenario político que se oponían de alguna manera a esta actuación antidemocrática de los caviares y las izquierdas radicales. Entonces, esta es una junta que nace con ese estigma Mm. y se ha comportado así en todo este tiempo. No ha cumplido sus funciones, no ha hecho ningún esfuerzo para terminar con la provisionalidad. Al contrario, se ha aprovechado de la provisionalidad para que desde el Poder Judicial y del Ministerio Público, jueces provisionales se opongan a la majestad, a la actuación del Parlamento Nacional, cosa que es un asunto absolutamente impensable en una democracia sana. Y por lo tanto, entonces, ahora que se ha descubierto un conjunto de trapacerías a propósito de las denuncias del señor Villanueva, nos parece a nosotros que hay un clamor ciudadano para que cambie. No, una justicia con estas características no es justicia. Esto es como si los partidos de fútbol, en lugar de resolverse en los estadios, en la cancha, en el juego de los antagonistas deportivos, se resolviera pues en las directivas, en los organismos rectores del deporte, en el sistema de árbitros, en los jueces de línea, en el VAR. Y eso, como tú comprenderás, sería la desnaturalización y la conclusión, la terminación Totalmente, del totalmente. espectáculo. Mira, cuando emergió la Junta Nacional de Justicia, existía naturalmente un CNM que estaba manchado, que estaba cuestionado, con la actuación de algunos magistrados, no sé si delictual en algunos casos, pero polémica sin duda, de poca ética, sin ninguna Sí, duda. sí. El punto es que no hubo una mirada institucional de parte de la mayoría parlamentaria fujimorista que se dejó llevar de las narices, y todo el Congreso en realidad, Todo por el Congreso. Martín Vizcarra para crear un nuevo órgano de manera innecesaria cuando había gente, obviamente suplente, taxicitarios, que podían reemplazar a los magistrados cuestionados del CNN. Y no todos Algunas eran, grandes no eran críticas, todos los magistrados tampoco, ¿ah? eran No todos, eran tampoco, todos. algunas grandes críticas al CNM eran la provisionalidad, era el asunto de la vulnerabilidad a la corrupción, por ejemplo, y hay que decir claramente que ninguna de esas cuestiones ha mejorado con la Junta Nacional de Justicia. Es más, diría que incluso el sistema de justicia el día de hoy luce más afectado desde el punto de vista de su reputación que cuando el CNM estaba al frente. Es Sí, bastante curioso justamente este tema, ¿no? Pero hay que decirlo, el nacimiento de la Junta Nacional de Justicia desde el punto de vista político fue una herramienta del régimen y sus aliados para tratar de consolidar su poder y perseguir a sus adversarios, creando una nueva institución. Y en segundo lugar, las razones, digamos, técnicas que se aludieron a la creación de la Junta Nacional de Justicia, ninguna de ellas ha sido resuelta con este nuevo órgano, más bien creo que se han agravado, es terrible. sí. Y además, acotando a manera de ejemplo, la corrupción está instalada en la Junta Nacional de Justicia. Apenas ha habido unas declaraciones de este señor Villanueva en el proceso que se le sigue a Patricia Benavides, para que uno de los miembros de la actual Junta Nacional, el señor Ávila, uno de los sacrosantos personajes, haya presentado su carta de renuncia. ¿Por qué? Dice que porque querer apoyar a Benavides es mentira, eso es secundario, eso no tiene ninguna importancia, sino que se ha descubierto que este personaje usaba el cargo para negociar con el Poder Ejecutivo, porque él era patrocinador, era abogado, defensor de intereses de un conjunto de empresas chinas
querían un conjunto de beneficios en el sistema de prestaciones de obras y servicios en el Perú. O sea, la utilización del cargo público para sacar provecho. O sea, nombrar jueces y fiscales para ponerlos al servicio de intereses económicos que el señor Ávila patrocinaba. Dime tú si esto no es una muestra de corrupción evidente y absoluta. Y otro asunto importante que de alguna manera se le impugnaba al CNM era ser muy sensible a influencias políticas, ¿no? También se decía eso. Y evidentemente hemos pasado de ese esquema, que podía ser debatible, a uno absolutamente incuestionable desde el punto de vista de su verdad, de su veracidad, y es que la JNJ es un órgano hiperpolitizado, Sí, pues, mucho más sensible a la influencia de la política de un sector que lo que fue alguna vez el CNM, porque tú recordarás, Ángel, o sabrás evidentemente, que la forma incluso de constituirse del CNM, dentro de sus inmensos errores y falencias, era mucho más democrática que la forma de constituirse de la Junta Nacional de Justicia. sí, Era mucho más institucional. había un mayor juego, había un mayor... Bueno, y si mira tú, y esto no implica defender los errores, los actos de corrupción, que hay en todas partes, ¿ah? Pero si uno, porque hay actos de corrupción, va a cerrar el Congreso y lo va a liquidar como tal, y va a armar una pantomima, entonces, como tú comprenderás, en lugar de reformar, estamos liquidando. Y eso es lo que se ha hecho con este sistema de elección de jueces y fiscales, que es una tarea muy importante en el país. Yo creo que a la luz de los resultados, esta tiene que ser una reforma fundamental del Perú para adelante, porque es intolerable que esta gentuza maneje politizadamente la elección de jueces y fiscales que tienen que ver con la vida cotidiana de millones de peruanos que por desgracia tienen que acudir al sistema judicial o son, por mala suerte, incorporados en un proceso penal. Imagínate tú el daño que puede causar un juez corrupto, Totalmente de acuerdo, totalmente de abusivo. acuerdo. ¿Te das cuenta? Es fatal realmente y eso es algo que tiene que Bueno, cambiar radicalmente, tiene que de ponerse acuerdo, en la cabeza de la agenda política de este país. de acuerdo, de acuerdo. Para seguir comentando lo de la Junta Nacional de Justicia, volvemos tras la pausa comercial. Regresamos con Línea Política, queridos amigos, y estamos analizando el tema de la Junta Nacional de Justicia. Y para entrar en profundidad del análisis, he de mencionar que desde mi punto de vista hay cuatro elementos fundamentales por las cuales la Junta Nacional de Justicia, sin duda, en sus magistrados, debería ser removida para poder tener una mejor justicia. Nosotros debemos analizar cuatro cosas fundamentales alrededor de la Junta Nacional de Justicia. La primera es que, en efecto, se negó a darle información al Congreso cuando éste lo solicitó, un asunto que me parece de vital importancia. En segundo lugar, hay evidentemente una crítica muy profunda alrededor del tema de la magistrada Inés Tello y del hecho que todos los demás magistrados hayan sesionado en el Pleno con ella cuando sabían que había excedido la edad por casi ya 3 años, más o menos, lo cual es una irregularidad manifiesta que ningún reglamento puede estar por encima de la Constitución o la ley. En tercer lugar, creo que esto es lo más grave y es el hecho de haber quitado su imparcialidad y haberle pedido al Parlamento que no ejerza su control político sobre Zoraida Ábalos. Creo que es lo más grave de todo y sin duda solamente eso meritaría la sanción de todos los magistrados. Y por último, quiero dejar sentado aquí que una muestra más de su no imparcialidad es la forma como han procedido frente a un caso similar. Declaraciones de un colaborador eficaz respecto a un fiscal supremo ameritaron en el caso Patricia Benavides una suspensión y en el caso de Pablo Sánchez un proceso regular. A todas luces hay una parcialización en la Junta Nacional de Justicia. Creo que estos cuatro elementos deben ser merituados por el Congreso de la República para poder destituir a sus magistrados y puedan entrar los accesitarios como primer punto de vista, estimado Ángel, lo Sí, enfocaría así. y creo que hay un quinto punto que es que empieza a haber ya avisos de corrupción grosera, de tráfico de influencias, de cohecho, de prebendas a partir de algunos magistrados. Y el caso Ávila creo que no es más que la punta del iceberg de una cosa que se va a procesar más. Por esa razón, yo creo que desde esta tribuna
instamos al Parlamento Nacional a que asuma la defensa de los intereses nacionales y no vacile en liquidar este esperpento antidemocrático creado por Lagarto Vizcarra, que de justicia no tiene nada y que ha pervertido la elección de jueces y fiscales con un criterio sectario y político sesgado, cosa que es inaceptable. La verdad es que, a diferencia de lo que dice el Diario de la República el día de hoy, que esto es un atentado contra la vía democrática, las instituciones, hay que decirle a todos los amigos que nos escuchan que el país no pierde nada con la destitución y abrogación de este aparato vizcarrista que solamente sirvió para los fines corruptos del Lagarto Vizcarra. El Lagarto que, que tiene las manos sucias, eh, por todos los actos de corrupción que se lo está procesando y que justamente no llega a definición porque tiene agentes metidos en el Poder Judicial y en el Ministerio Público, no puede pues él armar una reforma válida y que ahora nosotros hagamos en un acto de ingenuidad los tontos de permitir que esto siga adelante. Creo que es momento de decir basta y se abre un capítulo en el cual, tras la caída de la Junta de los miembros actuales, debe plantearse un gran debate nacional para reorganizar el sistema de justicia en el Perú y devolverle su majestad, que esté por encima de la contienda, que sea un ente imparcial, independiente y que no esté sometido al enverecimiento que los caviares han desarrollado en los últimos tiempos. Totalmente de acuerdo. Y considero que además esta perspectiva va tomando fuerza en la sociedad. Hemos visto cómo antiguos defensores de la Junta Nacional de Justicia y en general de los fiscales Sánchez, Vela, Pérez, hoy día empiezan a retroceder. Un caso, creo, bastante evidente es el del periodista justamente de la República, Augusto Álvarez Rodríguez, que ha dado entrevistas en sendos medios, incluido Willax, criticando la labor ya de los fiscales. Y estos fiscales, por cierto, han estado protegidos al interior del Ministerio Público por Pablo Sánchez, sí, pero finalmente eran protegidos por la Junta Nacional de Justicia. Zoraida Ábalos ha sido protegida por la Junta Nacional de Justicia. El Abiertamente, Congreso de la República no ejercía su labor de control político. Hasta el día de hoy, Zoraida Ábalos seguiría en la Junta de Fiscales Supremos. Y naturalmente creemos que por las impugnaciones que se han realizado a casi todos los fiscales supremos, incluido el actual fiscal de la Nación, el señor Villena, que parece que no reacciona muy rápido frente a determinadas circunstancias, creo que así como la Junta Nacional de Justicia tiene que tener un cambio, yo diría incluso un cambio más profundo, creo también que es absolutamente necesario arreglar las cosas en el Ministerio Público. No hay garantía para una justicia imparcial en una institución tan importante para la vida nacional. Creo que es algo que tenemos que tomar como decisión y ojalá que el Parlamento pueda evidentemente enfilar hacia eso, ¿no? no, sin duda alguna, yo creo que esa es una tarea pendiente y demandamos que el Parlamento Nacional se ponga, se llene de coraje y actúe sin vacilación. Lo que estamos viendo nosotros y que cada día se confirma con nuevas declaraciones, con conductas como la del señor Ávila y compañía, es que algo se pudre en Dinamarca, algo se pudre al interior de la Junta Nacional de Justicia y por lo tanto debe constituirse, mira tú, una comisión investigadora en el Parlamento Nacional, que lástima ha estado de vacaciones, fin de receso hasta el mes de marzo, para que tome la iniciativa en las investigaciones a los señores Gorriti, Sánchez, a los fiscales Vela, Domingo Pérez y compañía, a partir de las declaraciones que ha tenido el señor Villanueva. Yo tengo la impresión de que este Ministerio Público manejado por el señor Villena es medroso, es tímido, no va De a llevar acuerdo contigo. adelante una investigación como corresponde, ya la está haciendo larga. Entonces le corresponde al Parlamento Nacional formar una comisión de inmediato y que se ponga a la cabeza, que tome la iniciativa y haga desfilar a todos estos personajes que se creen invulnerables y empiecen a declarar y explicar sus conductas, Ya, confrontarlos con otros y creo que ahí realmente vamos a tener un escenario mucho más claro de lo que estamos aquí señalando. la justicia en el Perú ha sido realmente terrible en estos últimos años.
Mejoró ciertamente, lo cual permitió la caída de Castillo, pero en líneas generales lo que impuso Vizcarra fue realmente una suerte de reinado del terror, de gobierno mixto entre él, que era un aprendiz de autócrata, y evidentemente el reino de los jueces y fiscales, fundamentalmente, Inaceptable. mayoritariamente fiscales. Aprovecho esta tribuna también para saludar al jurista Enrique Gersi, que ha propuesto una comisión que investigue el tema del fallecimiento del presidente Alan García y el cerco que le tendieron esta gente. Pero no solamente hablando de los abusos que se cometieron, tanto con Alan como con otros políticos, sino también de la impunidad. Una pieza clave en esta cuestión fue sin duda el fiscal Pablo Sánchez. Un beneficiado, también Zoraida, un beneficiado de esto fue Vizcarra. Pero no olvidemos también de otra gran beneficiada, que fue Susana Villarán. Dicho sea de paso, ella no fue encausada por organización criminal, solamente son dos, justamente para que no se configure organización criminal. Sí. Ella no está actualmente privada de su libertad y hemos visto por reportajes televisivos que vive bastante bien, mientras la mayoría de limeños sufrimos, evidentemente, las consecuencias de la corrupción, de los peajes justamente amañados y sucios que ella instaló en Lima Metropolitana. Así que la justicia en el Perú no solamente ha tenido grandes agredidos, sino también grandes impunes, como Vizcarra, como Susana Villarán, y eso hay que decirlo en voz alta, para que la gente lo recuerde. No, no, sí, creo que lo que dices es fundamental. Es una bofetada a la población, al país democrático, que esta justicia, entre comillas, ¿no? Sea tolerante con Vizcarra, sea tolerante con la Villarán. La Villarán es confesa, ha confesado su delito, ¿ya? Dos, la Villarán, ha actuado, puso la municipalidad, el aparato municipal al servicio de Odebrecht, ni más ni menos. Y Odebrecht hizo lo que le dio la gana, hizo un contrato a su manera y entonces perjudica día a día a millones de peruanos que tienen que sufrir un peaje irregular que violenta el derecho de libre tránsito y que, mira tú, mientras no haya una sanción, una sentencia judicial del poder Judicial contra Susana Villarán y quienes resultan responsables, la Municipalidad de Lima no podrá pues tener el elemento oficial que declare la nulidad del contrato, ¿te das cuenta? Porque claro, hasta ahora tenemos la hipótesis que efectivamente hay muchos elementos de verosimilitud, pero necesitamos que el Poder Judicial, luego del tiempo transcurrido, luego de la declaración de la señora, condene pues y diga, sí, efectivamente, aquí acto de corrupción, se van presos tantos años y los actos que provocaron estos personajes nefastos sean pues anulables como corresponde. Mira tú cómo la demora favorece a Odebrecht y a los intereses que están detrás, en este caso concreto de los peajes. Porque mientras no hay esta sentencia, eh, la corrupción siempre es una hipótesis, es un supuesto eh, descarnado, objetivo, pero no tiene la carta de validez absoluta que le daría una sentencia. Por eso yo siempre he dicho que los brasileños juegan ajedrez aquí con los procesos judiciales. Y quiero decir además que el cuestionado señor Gorriti, a quien se le debe sin duda investigar, él ha mencionado en su única entrevista que dio a un medio digital local, él dijo que él tenía más información que la fiscalía, como para justificarse de que no era que la fiscalía le filtrara indebidamente, sino que él incluso le daba información a la fiscalía. Y debo decir que creo que esto es prácticamente la admisión de parte de él, que él era un operador de los brasileños y más bien el encargado de acercar a los brasileños con la fiscalía. Él es el que trajo de una u otra manera a estos nuevos fiscales del equipo especial Lavallato, porque recuerdas que el equipo cambió a la órbita de los brasileños, que como digo, juegan pues ajedrez de una manera compleja con los procesos judiciales, tratando de sacar el máximo beneficio posible y la impunidad mayor para ellos y para sus aliados. Absolutamente de acuerdo. Mira, a Odebrecht, al criminal principal, se lo saca de la escena, se lo convierte en colaborador, es parte de la justicia Odebrecht, ¿te das cuenta? Y ahí el rol de Gorriti es fundamental. ¿Por qué? Porque lo que le interesaba a Gorriti, lo que le interesaba a Vizcarra, a los caviares,
no era sancionar la corrupción de Odebrecht, de la cual ellos se han beneficiado mucho, sino perseguir a todos los opositores políticos, a los caviares y al gobierno de Vizcarra en su momento. Entonces, a cambio de impunidad para Odebrecht, tenían que declarar contra la señora Keiko declaraciones a medias contra el caso García, donde ahí no habían ni siquiera elementos claros, y contra todos los demás, Castañeda, compañía, ¿no? Entonces, claro, mira tú la trafa gigantesca, exonerar de responsabilidad al principal criminal para que delate a los políticos opositores. Eso es un acto infame que no puede permitirse en la justicia peruana y tiene que ser sancionado como un delito gravísimo, porque aquí no solamente se están enriqueciendo los bolsillos, sino se está destruyendo el régimen democrático basado en la libertad y la justicia. Totalmente de acuerdo. Seguiremos comentando todo lo que tiene que ver con la Junta Nacional de Justicia, seguramente en las siguientes semanas, luego Así de es. conocer la determinación del Congreso de la República, que desde esta tribuna de línea política exigimos solucione de una vez por todas el terrible daño a las instituciones republicanas de la justicia que representa la permanencia en dicho órgano de estos magistrados que sin duda ya no deben gozar de la confianza nacional. Con nosotros será hasta el siguiente lunes. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias a todos Bueno, los que nos han sintonizado. Buenas tardes. hasta la próxima semana.